Si quieres conocerte mejor, te traigo un ejercicio de coaching personal que te puede servir. Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Déjame en los comentarios de este video cómo te encuentras. Me va a dar muchísimo gusto leerte. Espero que te encuentres súper bien. Gracias por estar aquí y por acompañarme. Pero si es la primera vez que diste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. Mira, en este lugar te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado alrededor de la motivación, del crecimiento personal, pero principalmente alrededor del coaching profesional. Y precisamente hablando de coaching profesional, el día de hoy quiero compartir contigo un ejercicio que se llama los pilares del autoconocimiento. Mira, este ejercicio tiene ya algunos años. Lo hice primero para trabajar conmigo de forma individual y posteriormente lo comencé a utilizar con mis clientes en las sesiones de coaching. Ahora te lo comparto para que tomes lo que consideres que es valioso y que tú también lo puedas utilizar en la medida de lo posible. Mira, el objetivo principal de este ejercicio cortito, muy pequeño, pero que tiene profundidad, es para ayudarte a conocerte mejor, para que puedas reflexionar en qué cosas te encantan, qué es lo que te gusta en general de la vida, de las actividades diarias, de todo lo que haces todos los días. Y también que puedas saber qué es lo que te causa un mayor grado de satisfacción y todas aquellas actividades que disfrutas y a las cuales eres realmente tolerante. Pero por otro lado, que también puedas reflexionar sobre todas esas cosas que te disgustan o que te causan un malestar o incluso hasta te pueden ocasionar irritabilidad. Por supuesto, aquí hay una satisfacción menor, hay una menor tolerancia y esto en general te ayuda a conocer mejor qué es lo que te gusta de la vida y qué te molesta en el día a día. Por supuesto, con la finalidad de que puedas tener una mejor calidad en todas tus relaciones interpersonales. Así que, claro que vamos a revisar de qué se trata este ejercicio. Ok, el ejercicio lo puedes trabajar en dos pasos. El primer paso es que en cualquier hoja de papel la puedes dividir en 4 partes. En cada una de ellas vas a anotar la información que corresponde a cada uno de los pilares. O también, si quieres utilizar este formato que te muestro, puedes entrar directamente al blog de coaching del sitio www.quieroplaticarcoaching.com para que lo descargues y lo respondas directamente en este formato. Bueno, de izquierda a derecha, el pilar número 1 dice me encanta. Y ese pilar del autoconocimiento son todas las cosas que te fascinan. Son esas cosas que te encantan, que son increíbles para ti, que realmente te dan muchísima satisfacción y que te hacen sentir en paz y feliz. Ahí en ese pilar vas a notar todo lo que te encanta. Si comer un mango te encanta, entonces ahí hay que anotarlo. Si te encanta nadar o andar en bici, bueno, pues aquí en este pilar vas a anotar todas aquellas cosas que te encantan. Ahora, en el segundo pilar vas a notar las cosas que te gustan. A lo mejor no son cosas que te encantan o que realmente te dan el máximo de satisfacción, pero dices, bueno, ¿sabes qué? Sí me agradan. Son cosas que realmente me suman, son cosas que realmente mantienen mi motivación y son cosas que considero agradables. Para saber si lo estás haciendo bien, te puede dar una idea que estos dos pilares, lo que escribas ahí, ahí se encuentra tu paz, tu tranquilidad, las cosas que consideras increíbles, las cosas que te gustan, las cosas que haces sin esfuerzo y que te mantienen tranquilo. Ahora vamos a los otros dos pilares.
Primero vas a escribir en el pilar número 3 todas aquellas cosas que te disgustan. A lo mejor no son cosas que realmente te molestan o que te causan irritabilidad, pero son cosas que ya te causan un malestar y que sientes dentro de ti que algo está mal, que algo no te agrada. Es importante que ahí lo escribas. Si, por ejemplo, esperar es algo que te disgusta, es importante que lo escribas. Cualquier ejemplo, cualquier cosa que contigo conecte en el día a día y que te cause una molestia, es importante que en el pilar número 3 escribas todas aquellas cosas que te disgustan. Y en el pilar número 4, ahí vas a escribir todas esas cosas que te molestan, esas cosas que realmente te irritan. Si dices, oye, esperar por horas es algo que me molesta, de plano es algo que no tolero, bueno, es importante que lo anotes. Aquí es importante que tú puedas escribir en cada uno de estos pilares las cosas que a ti te resuenan en el día a día. Esto es súper importante. Ahora, una vez que ya lo hiciste, sigue el segundo paso. El segundo paso es que tú compartas este ejercicio con la persona o las personas que consideres pertinente. Puede ser, por ejemplo, la pareja, algún miembro de la familia o algún colega en el trabajo, con quien tú consideres que es necesario incrementar la calidad de la convivencia de tus relaciones interpersonales. Así que la idea es que ambos puedan profundizar y conocerse mejor mutuamente. Ahora, una vez que ya los dos resolvieron el ejercicio, es importante compartir la información. Mira, el beneficio principal de este ejercicio y cómo va a transformar el día a día en la vida es que tú puedas conocer estos 4 pilares de la otra persona, pero al mismo tiempo siendo consciente de tus 4 pilares, de las cosas que a ti te encantan, que te generan satisfacción, pero también esas cosas que te disgustan, para que al mismo tiempo tú puedas poner atención en la información del otro. Porque el beneficio real es que tú puedas hacer más de lo que le gusta a esa persona y, por supuesto, evites hacer en la medida de lo posible aquellas cosas que a la persona le disgustan o que a la persona le molesta. Por supuesto que cuando hacemos mayor conciencia en el día a día y en las actividades cotidianas de las cosas que a la persona o que a los otros les gustan, esto ayuda a que nuestras relaciones sean mejores, a que tengan mejor calidad. Eso ayuda a que tengamos mejores y mayores momentos de calidad. Y por supuesto, esto es un trabajo consciente del coaching personal. Si lo haces, claro que eso va a agregar muchísimo valor en la vida diaria. Ahora, si hay cosas que de pronto en ocasiones no te diste cuenta o las has hecho sin querer y son cosas que le disgustan a la otra persona, no te preocupes. Aquí de lo que se trata es que puedas ocuparte en saber cada vez más, en conocer cada vez más al otro para ayudarle a que se sienta como en casa, a que se sienta que es bien recibido, a que se sienta que realmente tú te has tomado el tiempo y te has tomado la molestia para conocerlo, para saber las cosas que le gustan y para saber que en el día a día está en tus manos llevar una mejor convivencia y de mayor calidad. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho como siempre la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.